Siempre pensé que me conocía a mí misma, que sabía lo que estaba bien y lo que estaba mal, que había cosas que jamás haría. Miraba a otras mujeres que destruían sus familias por algo efímero y las juzgaba. Creía que estaba por encima de eso. Pero un día me miré en el espejo y no reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Voy a contarles esta historia. La historia en la que me convertí en la mujer que alguna vez desprecié. La historia de una elección que no se puede cambiar. Nunca me he quejado de mi vida. Tenía un hogar, estabilidad, un esposo que trabajaba de sol a sol para que no nos faltara nada. Raúl siempre fue confiable. Esa era su mayor cualidad. No decía grandes palabras de amor, pero siempre se aseguraba de que me sintiera protegida. Cuando recién nos casamos, me llevaba a la costa, me compraba flores sin motivo, encontraba tiempo en medio del trabajo para pasar la noche conmigo. Pero luego algo cambió. Nuestras conversaciones se redujeron a cuestiones cotidianas. ¿Pagaste la luz? ¿Cómo van las cosas en la tienda? ¿Qué cenaremos hoy? A veces, me miraba como si intentara recordar algo, como si yo fuera alguien a quien alguna vez amó, pero que había quedado en el pasado. Yo sabía que no era un mal hombre. Solo estaba cansado del negocio, de los viajes constantes, de la necesidad de ser fuerte. Y yo estaba cansada de ser invisible. En el fondo de mi alma, soñaba con que alguna vez me preguntara, ¿con qué sueñas? Pero nunca lo preguntó. Y entonces, un día me inscribí en clases de manejo. No porque necesitara un auto, sino porque quería hacer algo para mí. No sabía entonces que esa decisión lo cambiaría todo. Nunca le tuve miedo a los autos, le tenía miedo a las carreteras. A esas carreteras por las que puedes ir demasiado lejos, a las que te hacen libre. Y la libertad es algo peligroso. Te da opciones. Y si has vivido demasiado tiempo sin elegir, un día podrías tomar una decisión de la que luego te arrepientas. Pero en ese momento, no pensaba en eso. La autoescuela era como cualquier otra. Muebles viejos, alumnos ruidosos, olor a café y papel. Pero cuando lo vi, sentí un escalofrío. ¿Eres Eliana? El hombre que estaba en la puerta me miró con una ligera sonrisa. Era más joven de lo que esperaba. Cabello un poco desordenado, mirada segura, una soltura despreocupada en sus movimientos. Siempre pensé que los instructores debían ser aburridos y estrictos, pero él parecía estar ahí no para trabajar, sino para vivir. Sí, soy yo, respondí, sintiéndome extrañamente incómoda. Sebastián extendió la mano, y por un segundo dudé antes de estrechársela. Algo se agitó dentro de mí. Detente, es solo un instructor, solo una clase, solo otro día más en tu vida. Pero cuando nos sentamos en el auto, ese día dejó de ser uno más. ¿Tienes miedo de la carretera? Preguntó. No, respondí rápidamente. Mentira, sonrió con diversión y me miró de reojo. Lo veo en la forma en que sujetas el volante. No quieres perder el control. Sentí cómo el calor me subía al rostro. ¿Cómo pudo darse cuenta tan rápido? Quise contradecirlo. Pero en lugar de eso, simplemente exhalé. Vamos a intentarlo otra vez, dijo con voz tranquila. Pero esta vez, intenta sentir la carretera. Pisé el acelerador. El auto comenzó a moverse. Y con él, sentí que algo dentro de mí también lo hacía. Algo de lo que debería haber huido. Con cada lección, empecé a entender que no se trataba del auto, ni siquiera de la carretera. Se trataba de Sebastián. Era diferente a todos los que había conocido. Hablaba del mundo como si fuera parte de él, no solo un espectador. ¿Tienes un lugar al que quieras ir más que a cualquier otro? Me preguntó una noche, cuando nos quedamos un rato después de la clase. Dudé. ¿Cuándo fue la última vez que pensé en lo que realmente quería? No sé. Supongo que París. Dije lo primero que me vino a la mente. Él se rió. ¿París? Demasiado cliché. ¿Y si dejamos los estereotipos a un lado? Me quedé en silencio, pensando. Algún lugar junto al mar, pero no un resort. Un sitio tranquilo, donde pueda sentarme y ver cómo las olas chocan contra las rocas. Entonces iremos allí, dijo simplemente, como si fuera un hecho. ¿Qué? Lo miré, sorprendida. La próxima vez iremos al mar.
Una lección en otra ubicación. Al fin y al cabo, estás aprendiendo a conducir, ¿no? Quise decir no. Quise negarme, inventar una excusa, pero por alguna razón no pude. Y así, al día siguiente, estaba al volante, con la carretera extendiéndose ante mí. Fuera de la ciudad, el aire era distinto, fresco, con el aroma de la hierba y la tierra húmeda. Sebastián encendió la música. Yo conducía, y él me miraba de una forma que me obligó a apartar la vista. Sabía que estábamos cruzando un límite, pero no pisé el freno. La carretera fuera de la ciudad estaba vacía. El sol ya comenzaba a hundirse en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos carmesí. La música sonaba en un murmullo bajo, y las ventanillas entreabiertas dejaban entrar la brisa cálida. Relaja las manos, dijo Sebastián, observando cómo aferraba el volante. Exhalé y lo intenté. ¿Ves? Su voz era casi un susurro. Cuando sueltas el control, el camino se vuelve más suave. Lo miré. Por un instante, tuve la sensación de que no hablaba solo de conducir. Media hora después, tomamos un desvío por un camino estrecho que llevaba a la costa. No había turistas, solo acantilados y el sonido de las olas rompiendo contra las rocas. Aquí, señaló el arcén, y apagué el motor. Salimos del coche. El aire olía a sal y calor. Yo miraba el mar, y él me miraba a mí. Ahora dime la verdad, ¿eres feliz? Su voz era baja, pero exigente. Bajé la mirada. No sé, susurré. Él dio un paso hacia mí. Pero lo sientes, ¿verdad? Sabía a qué se refería. Esa extraña electricidad entre nosotros, imposible de ignorar. El viento enredó mis cabellos. Con lentitud, él alzó la mano y apartó un mechón de mi rostro. No me alejé. Por un momento me sentí viva. Hemos ido demasiado lejos, dije, aunque mi voz temblaba. Entonces dime que quieres irte. Sus ojos se clavaron en los míos. No lo dije. Solo cerré los ojos. Y un instante después, sus labios encontraron los míos. Duró un segundo. Quizás dos. Pero cuando Sebastián me besó, el tiempo se detuvo. Las olas chocaban contra las rocas, la brisa cálida rozaba mi piel, pero yo no oía nada, excepto el latido frenético de mi corazón. Su mano se deslizó por mi mejilla, sus dedos se enredaron en mi cabello. El beso era firme, exigente, pero no brusco. Esperaba mi respuesta, y se la di. No pensé en mi esposo, no pensé en lo que estaba haciendo. En ese instante, solo existíamos nosotros, el mar, y aquello que ardía dentro de mí. Pero de repente, me aparté. Mi respiración estaba entrecortada, mis manos temblaban. No podemos, susurré, sintiendo cómo mi cuerpo entero ardía. Sebastián no dijo nada. Me miró con una expresión que me hizo sentir que ya sabía lo que iba a decir. ¿Estás segura? Su voz era baja, cálida, peligrosa. Guardé silencio, porque no lo estaba. Di un paso atrás, pero él no intentó detenerme. Solo sonrió, como si todo ya estuviera decidido. Entonces, volvamos, dijo con calma, abriendo la puerta del auto. Durante todo el camino de regreso a la ciudad, no lo miré, pero mis dedos aún recordaban el calor de su piel. Regresé a casa tarde. Raúl ya estaba allí. Estaba sentado en la mesa de la cocina con su portátil abierto, fingiendo leer algunos informes, pero vi cómo tamborileaba distraídamente los dedos sobre la tapa. ¿Dónde estabas? Levantó la mirada. Sentí cómo algo se encogía dentro de mí. La clase se alargó. Mentí. Raúl asintió, pero en su mirada apareció algo extraño, algo que antes no estaba ahí. Fui al dormitorio, pero sentía su mirada siguiéndome. Todo estaba como siempre, la cama impecablemente hecha, la luz tenue, el olor familiar del hogar. Pero ya no me sentía en casa. Me acosté, pero el sueño no llegaba. Frente a mis ojos aparecía el rostro de Sebastián. Su voz resonaba en mi cabeza. ¿Estás segura? Me cubrí el rostro con las manos. Quería convencerme de que no había pasado nada, que aquel beso fue un error, un instante de debilidad que podía borrar. Pero si fue un error,
¿Por qué quería repetirlo? Escuché pasos tras la puerta. Raúl entró y se sentó en la cama a mi lado. Estás diferente, dijo en voz baja. Me tensé. ¿En qué sentido? Has vuelto a dibujar. Te ríes. Te ves distinta. Sentí que quería preguntar algo más, pero no lo hizo. Y eso fue lo peor de todo. Pasó una semana. No le escribí a Sebastián. Él tampoco lo hizo, pero lo sabía. Si le escribía, él respondería. Intenté comportarme como siempre. Preparaba el desayuno, hacía las preguntas de rutina, escuchaba a Raúl cuando me hablaba del trabajo, pero ahora lo veía de otra manera. Cada vez que su mano rozaba la mía, se sentía ajena. Cada palabra suya, distante. Una noche, durante la cena, me miró por un largo rato y luego dijo de repente: Vámonos un fin de semana, solo tú y yo. Me quedé inmóvil. ¿Qué? Siento que hemos perdido algo. Quiero intentar recuperarlo. Quise decir que sí. Quise abrazarlo y decirle que tenía razón. Pero algo dentro de mí ya estaba roto. Tengo clases. Mentí sin pensarlo. No dijo nada. Solo dejó el tenedor sobre la mesa. Esa noche me quedé acostada en la oscuridad, escuchando su respiración pausada. Y por la mañana, cuando Raúl se fue a trabajar, le escribí a Sebastián: Quiero verte. Su respuesta llegó en menos de un minuto. Hoy, 8 de la noche. Ya sabes dónde. No lo pensé dos veces. Solo tomé las llaves del auto y conduje hacia él. Sebastián me esperaba en la puerta de su apartamento. Entré y él cerró la puerta detrás de mí. No dijimos nada. No tenía sentido. Sabía que me quedaría, que esta vez no me detendría. Di un paso adelante. Sus dedos recorrieron mi espalda antes de atraerme hacia él. Sentí su respiración, su fuerza. ¿Estás segura? Susurró contra mi sien. No respondí, pero el beso que le di fue mi respuesta. No oí el sonido de la puerta al abrirse. No sentí cómo el aire en la habitación se volvía denso, cargado. Pero cuando Sebastián se apartó de repente y su mirada se deslizó por encima de mi hombro, me giré. Y vi a Raúl. Estaba de pie en la entrada. Su rostro era inescrutable, pero en sus ojos había algo que jamás había visto antes. El silencio fue ensordecedor. Abrí la boca para decir algo, pero las palabras se quedaron atascadas en mi garganta. Raúl me miraba fijamente. Esperaba estar equivocado. Su voz era tranquila, pero eso lo hacía aún más aterrador. Di un paso hacia él. ¡Raúl! Pero él ya se había dado la vuelta. Y se fue. La puerta se cerró. Y con ella, todo lo demás. Corrí tras él. Raúl caminaba rápido, sin mirar atrás. Lo alcancé en las escaleras y le sujeté la manga. Raúl, por favor, espera. Se detuvo, pero no se giró. No es lo que piensas. Las palabras sonaron tan absurdas que quise morderme la lengua. Lentamente se volvió hacia mí. ¿Y qué se supone que debo pensar, Eliana? Su voz era serena. Demasiado serena. Lo supe de inmediato. Si hubiera gritado, si hubiera explotado en rabia, si sus emociones hubieran estallado, habría sido más fácil de soportar. Pero no lo hizo. Vi el dolor en sus ojos. Profundo. Aplastante. Yo traté de encontrar palabras. Tenía que decir algo. Pero, ¿qué puedes decirle a alguien a quien acabas de clavarle un puñal en el corazón? Exhaló lentamente. No quiero escucharte. Sus palabras me atravesaron más que un golpe. Raúl, yo no estaba en mí. Mi mano se posó en su brazo. Yo... Se apartó de inmediato, como si lo hubiera tocado algo sucio. ¿No estabas en ti? Soltó una risa amarga. ¿Así que llegaste a su cama por accidente? Tragué saliva. No sé qué me pasó. Yo sí lo sé, me interrumpió. Hiciste una elección. Quise decirle que lo amaba, que siempre lo había amado, pero no me dio la oportunidad. Se dio la vuelta y se fue. Y supe que no volvería. Esperé. Un día. Una semana. Lo llamé. No respondió. Le escribí. Los mensajes quedaban en visto, pero sin respuesta. Un día fui a su oficina.
Salió del edificio, me vio, y simplemente pasó de largo. Lo había perdido. Para siempre. Y solo entonces entendí cuánto lo amaba. Cuán ciega había sido. Cuán estúpidamente destruí mi familia por una ilusión. Me quedé sentada en la casa vacía, mirando nuestras fotos, sintiendo cómo el vacío dentro de mí crecía. Pensé que la traición me daría libertad, pero solo me dejó con soledad. Sebastián me escribió unas semanas después. ¿Cómo estás? No respondí, porque no lo necesitaba. Solo quería a Raúl, pero él se había ido para siempre, y ahora lo único que me quedaba era el silencio.